Ávila, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México, y tengo hoy el honor de presentarles a Daniela Pastrana en el marco del 8º Congreso de la ULEPIC en su sección de España en el 2023, que bueno, en esta ocasión el tema es la comunicación y paz. Daniela Pastrana es periodista fundadora de Pie de Página, un medio digital que se autodefine por buscar cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. También dirigió la red de periodistas de a pie durante 6 años y ha sido ganadora en diversas ocasiones, incluyendo el 2022, del Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez, de Periodismo en 2017 por el reportaje Buscadores en un país de desaparecidos. Pues muchas gracias, Daniela, por tu tiempo, bienvenida. Te has interesado por narrar en tus reportajes, en tus trabajos periodísticos en general, sobre el drama humano de la migración, la violencia, las desapariciones forzadas. ¿Qué se necesita desde el punto de vista periodístico para contar estas historias sin caer en el amarillismo, la condescendencia o la revictimización? ¿Cómo te acercas a estas historias y cómo las cuentas para darles ese valor periodístico e incluso literario? Hola Ruth, buenos días y gracias por la invitación. Mira, ese es un tema de reflexión profunda de hace tiempo, desde hace tiempo que tenemos, primero en la red de periodistas de a pie, en el equipo de Pie de Página, yo personalmente, porque hemos llegado a la conclusión de que hemos cubierto, de algún modo, hemos estado eh, contribuyendo a la xenofobia que hay en los países con las coberturas migratorias, porque cubrimos la migración como un tema, como un fenómeno, justo como un fenómeno, como algo anómalo, cuando la gente se mueve por distintos motivos, y lo que hay son diferencias entre los países receptores de la recepción, de cómo se da el avisado, la visa, o sea, se consideran ciudadanos de primer y segundo nivel, les da visa a los que tienen poder adquisitivo, a los que no, pero es un problema de las políticas de los países, no de las personas que se mueven. Todas las personas se mueven y en realidad la población que se mueve en el mundo, pues es un porcentaje muy poco. En México, por ejemplo, hay 1% de personas extranjeras con documentos y sin documentos, ¿no? En el mundo hay, debe ser como el 3% de personas que se mueven, que son migrantes, que son extranjeras. Entonces el porcentaje para los países receptores es bajo, no representa un riesgo. Pero como siempre lo cubrimos como una cosa anómala, cubrimos las caravanas migrantes, son 10,000 que vienen, entonces se genera esta percepción y esta narrativa de que nos están invadiendo. Cuando pues hay más personas en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, del Grupo Firme, ¿no? O en una manifestación, o en las manifestaciones pro migrantes en Los Ángeles de hace unos años, pues son muchísimas más, 10 veces más de cualquier caravana, ¿no? O 50 veces más. Entonces lo cubrimos con un ángulo de decir qué aporta la migración cultural y económicamente a los países receptores. No solo es cuáles son los motivos por los que viajan, porque lo que hay en realidad es un miedo a las personas extranjeras que viajan en condiciones de mayor vulnerabilidad porque son pobres. No hay un miedo a las personas que han llegado a la Ciudad de México, los que les llaman los migrantes nómadas, en la pandemia, por poner un caso, porque hay muchos así, a, a ciertas zonas de la ciudad que tienen cierto estatus. Y que pueden poner cualquier tipo de restaurantes, porque llegan con documentos. O sea, tenemos terror y tenemos una cobertura especial con la idea de cubrir sus vulnerabilidades, pero en realidad ayudando o reforzando estos imaginarios de la gente que vienen a hacernos daño. Alguien una vez en un foro, alguien me decía, con la caravana migrante de 2018, alguien me decía que había cometido, me decía, es que los migrantes en Tijuana hicieron asaltaban y cosas así, ¿no? Y yo les decía, mire, Tijuana
me sorprende que me lo diga, era un señor en un foro, porque Tijuana, pues existen unos señores que yo que creo que se llaman hermanos Arellano Félix, que durante muchos años asaltaron, atacaron, mataron gente, y eran terror para los migrantes, y siguen siendo, y eran terror para la población. O sea, el, la bondad o la maldad o la criminalidad no tiene nacionalidad. O sea, viene gente que hace daño, pero también viene gente que aporta. Y aquí los recibe gente que aporta, pero también gente que hace daño. Y ese es el enfoque que tendríamos, según yo, que estar viendo con los temas de migración, temas de integración, temas de cómo se aporta. No poner la nacionalidad por delante en el caso de delitos, eh, y sí ponerla, por ejemplo, en los casos de clases de francés que nos pueden dar los haitianos, ¿no? Porque realmente eso es lo que así ha sido. Las migraciones en el mundo siempre han provocado cambios culturales que generalmente pues provocan otro tipo de cultura, más diversidad cultural, por no hablar de la económica. O sea, Estados Unidos, 35 de sus estados no podrían hablar de bonanza económica si no fuera por el trabajo del migrante, ¿no? Y de este migrante indocumentado, este inmigrante que no es el que se mueve a poner su empresa, sino el que le genera la mano de obra y los trabajos que nadie allá quiere hacer. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema que nos causa reflexión. A veces es muy difícil, sobre todo en lo gráfico, en las fotografías, no dejarse llevar por la foto, ¿no? Muy dramática del momento en el que se suben al tren. Esa es la otra cosa, ¿no? Que nos enfocamos en esas, en la más visible, en la de las caravanas, en lo de los trenes, cuando la migración a lomo de tren, pues representaba el 17% de la migración que teníamos en México, pero era la que única en la que nos fijábamos, la más visible. Y es un reto sobre todo, o sea, es un reto para aprender a contar de distintos modos, pero es un reto sobre todo para los gráficos. Ay, perdón. Sí. Pues ahora que mencionas esto de la cuestión del miedo a las personas pobres, miedo a las personas migrantes, la xenofobia, un periodista que admiramos mucho, que es Richard Kapuczynski, siempre hablaba de que el periodismo es un encuentro constante todo el tiempo con la otredad, ¿no? Con el otro, con la otra. Y en ese sentido, ¿cómo consideras que a través de ese encuentro se puede construir un mundo mejor, se puede construir la paz desde el ejercicio del periodismo? Mira, yo hace tiempo que estoy reflexionando esto. Tengo todos los libros que hay sobre periodismo de paz, periodismo cívico, periodismo, tiene distintos nombres. Nosotros en la red decíamos periodismo social, antes le han puesto periodismo humano, que es esta idea del periodismo que ayuda a construir, no solo a destruir. El periodismo del siglo XIX, que es el que nos han enseñado en las escuelas de periodismo, pues es este que se ocupaba de las tragedias, de los crímenes, de las guerras, de lo insólito, de lo raro, de lo anómalo. Nos decían eso. Si el sol sale 364 días del año, la nota es el eclipse, ¿no? Es lo distinto. Y entonces nunca aprendimos a hacer un periodismo que construya. Siempre es el del watchdog, el del vigilante de la corrupción que es necesario. O sea, yo nunca, no creo que tengamos que dejar de tener ese papel de contrapeso, de vigilancia, de revisión de lo que es anómalo y de las vulnerabilidades, pero nos falta contar lo otro, porque si solo cuentas el eclipse, sesga la realidad. Parece que todo el año estamos en eclipse y la gente se cansa de, pues que estés como en la película, en el libro de Naranja Mecánica, ¿no? Cuando te tienen abriendo los ojos y ve la realidad, solo ve la realidad. Es que esa no es la única realidad. Hay otras realidades. Y están las de la ciencia, las del arte, las de los procesos de resistencia, las de los grupos que generan estos cambios, ¿no? Que son los que se organizan y cambian y que no tienen la misma visibilidad porque no estamos acostumbrados a poner los ojos en esos procesos ni en esas otras cosas que son las que nos permiten pensarnos como una especie que puede construir y no solo destruir.
hemos generado y hemos ayudado a promover esta narrativa de que somos la especie depredadora, ultradestructora. Sí, también, pero también somos constructores y también somos artistas. Y siempre lo digo, lo que nos diferencia de otros animales no es nada más el tema de la razón pura, como diría Kant, no, sino esta razón creativa, esta razón artística, esta que hace que de hace 30.000 años hubiera flautas o pinturas rupestres en las cuevas, y esta que hace que, le digo yo a mis gatos, pues el día que ustedes aprendan a cocinar y a sazonar su comida, me piden de la mía. Ahorita pues cómanse sus croquetas porque soy parte de una especie que aprendió a sazonar su comida, ¿no? Que tiene esta parte creativa y que tenemos que explotarla. Entonces, siempre se pensó eso, los soft, o sea, el arte, la ciencia, la parte humana, la mandamos a lo soft, a lo suave. Y la parte dura, que es la política, la economía, la corrupción, la cosa, la mandamos a lo fuerte del periodismo. Y lo cotidiano y lo fuerte también tendría que ser lo constructivo. Esa es la parte que más me preocupa, esa es la parte en la que he estado trabajando los últimos 10 años quizá, y la que a mí me interesa contar. Bueno, la que existe pie página es para tener esos puentes, para poder tener cosas que nos aporten y nos recuerden la parte humana creativa que también tenemos. ¿Y esas historias, cómo consideras que puedan alentar la transformación social? ¿Cómo puedan contribuir a la construcción de un mundo mejor, de realmente poner en el centro el bien común? Que es como el espíritu también del periodismo, ¿no? Pero que se Sí, ha como dejado también de lado. pues se ha dejado de lado porque, por lo que te digo, porque nos hemos acostumbrado a ver, a entender lo duro como esta cosa es una visión, creo yo, también como muy patriarcal, muy de la guerra, ¿no? Nos decían, algún día me decían, es que tienes que leer o tienes que leer el arte de la guerra. Y yo decía, es que yo quiero leer el arte de la paz. O sea, yo quiero ver cómo desde el periodismo construimos, no cómo vamos a la guerra. No me interesa competir y no me interesa, y por eso hacemos periodismo mucho de colaboración. Tenemos la Alianza de Periodistas de la Red de Periodistas de a pie con con casi 20 medios en los estados de los mejores periodistas, pero también tenemos alianzas con la agencia IPS o con medios que son iguales a nosotros, pero en Sudamérica, porque trabajamos así. Trabajamos no sobre la competencia, sino sobre la colaboración. Eh, y trabajamos también sobre el tema en la medida de lo posible, porque la verdad es que conseguir recursos es un lío, pero de los derechos laborales, ¿no? Casi un poco con la tradición que yo tuve hace mucho tiempo cuando la jornada tenía un contrato colectivo que no estaba registrado en la Secretaría del Trabajo, pero que tenía más derechos que cualquier otro contrato colectivo de periodistas. Así nosotros nos autorregulamos para poder tener vacaciones, descansos, un trato justo, aunque no haya un papel o una cosa jurídica de por medio, ¿no? Aunque no tengamos, que no necesitemos esas cosas para poder reconocernos como personas, no solo como periodistas. Entonces, creo que la medida en la que vas trabajando sobre eso, sobre derechos laborales de los periodistas, sobre una visión no de competencia, también puedes ir viendo otras cosas de la sociedad. Uno es el tema de los servicios. Para mí es fundamental y en la pandemia fue fundamental tener una cobertura de dos cosas. Una de servicios, de cosas que le pudieran ser útiles a la persona, de llevar a las conferencias preguntas que nos hacían los ciudadanos. Y la otra de apoyarnos en la ciencia, ¿no? De apoyarnos y de trabajar mucho, entrevistar mucho a científicos para combatir las falsas o la información errática o la información equivocada que surgía de las prisas con las que queríamos resolver la crisis de salud en la que estábamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que esas son cosas que tenemos que llevar a otras áreas, o sea, que son los aprendizajes de la pandemia, pero que tendríamos que llevar a todas las áreas. ¿Cómo hacemos un periodismo de servicios? O sea, de información útil a la ciudadanía, que parece
simple, pero ¿cuáles son los pasos para registrarte en tu tarjeta de bienestar? Para hacer los cambios, cosas así. Y la otra, mucho de trabajar sobre lo que están investigando. Mira, las universidades están llenas de personas que están investigando, creando, haciendo cosas y que pues ahí se quedan en sus tesis encerradas o en sus investigaciones encerradas, ¿no? Que no salen. Entonces, una buena parte de nuestro trabajo tendría que estar dándole un poco más de difusión, yo digo, a la ciencia y menos a las peroratas políticas, que a veces son muy estridentes, pero que no pasan de un día o de una semana, ¿no? Y ahorita que mencionas la cuestión de la pandemia, quisiera preguntarte que en tu perspectiva en el mundo actual, en esta coyuntura pues un poco post-pandemia, en medio de conflictos bélicos, del viaje vertiginoso de la información, el predominio de la tecnología, incluso del ascenso del fascismo y la ultraderecha, de los discursos de odio, ¿cuál es el deber y el quehacer histórico del periodismo y de las y los periodistas? ¿Cuál consideras que es esta tarea, digamos, esa misión, por decirlo de alguna manera? Mm, Pues mira, yo creo que una cosa muy importante y necesaria es recuperar nuestro ser político. Y cuando digo nuestro ser político, no me refiero a, a, a hacer periodismo partidista, ni periodismo necesariamente militante de un partido político, sino de causas, ¿no? De causas y porque nos quitaron eso, el surgimiento de las escuelas de comunicación que sustituyó a las de periodismo y que intentó ponerle marcos de conocimiento teórico que son necesarios en el periodismo, pero que desde mi perspectiva no lo hizo en las materias adecuadas, que tendrían que ser historia, filosofía, semiología o cualquier cosa así. Eh, lo que hizo fue despolitizarnos. No solo es en México, es en el mundo. Nos quitó esa carga política como si fuéramos seres superiores, ajenos a los problemas cotidianos de las personas y que vemos la realidad desde las alturas. Una cosa extraña que es la realidad lejana a nosotros, no la lejana que nos toca. Yo estoy convencida de que es mucho más honesto intelectualmente decirle a las personas dónde estamos parados y desde dónde estamos contando lo que estamos contando. Eh, y sí creo que tenemos que dejar de quitarle, de tenerle miedo a ciertos conceptos que de pronto con el fin de la Guerra Fría quedaron en desuso, ¿no? Estos asuntos, ahora lo discutíamos porque vamos a tener un evento sobre esto, eh, de los términos estos de lucha de clases, que de pronto Ideología, ¿no? También es como... sí, con esto del fin de las ideologías y cosas así que de pronto se perdieron en la narrativa, por ejemplo, de derechos humanos, se perdió el tema de la lucha de clases. Le quitamos lo social a la justicia, ¿no? La justicia quedó como algo de crímenes, de crímenes de policías y ladrones, y no la justicia social, que también es otro tipo de violencia y es otro tipo de cosas que marcan a las sociedades. Entonces, esa parte de que de pronto pues nos acostumbramos y le quitamos el miedo, yo creo que ha ido desdibujando el papel del periodismo y que necesitamos recuperar y necesitamos recuperar el sentido de para qué existe el periodismo, para qué queremos ser periodistas. Eh, Cuando yo empecé, todavía decíamos que queríamos cambiar la realidad. Ahora muy difícilmente un periodista joven en estos rollos como un poco a mí me parecen a veces un tanto de eh, cinismo, con este asunto de vincular el periodismo al área laboral, dejó de importar si después de salir de la carrera te conviertes en publicista o te vas a trabajar a una oficina de gobierno. O sea, el tema es que tengas trabajo y que tengas trabajo para tener dinero. Y entonces ahí se nos perdió y se nos fue volviendo cínico el asunto. Y de pronto te dicen, es que no vas a cambiar al mundo, no, eso es una cosa falsa. Y dices, no, pues entonces, ¿para qué haces esto? Si no vas a cambiar, o sea, si tu intención no es cambiar las realidades, cuando haces
reportaje sobre violaciones a derechos humanos. O sea, es porque quieres que ya no haya violaciones a derechos humanos. Si haces uno de corrupción es porque no quieres que se repita esa corrupción. O sea, sí, pensar que el periodismo no es para cambiar las realidades, pues entonces es un periodismo un poco cínico, ¿no? Es un poco de, así es la realidad, no la vamos a cambiar, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Podríamos estar haciendo mesas, ¿no? Maquilando. Y eso hace un periodismo es muy burócrata, muy poco idealista. Y, y pues no, el periodismo tiene que tener su lado de realidad para ayudar, para hacer servicios, pero tiene que tener su lado de idealismo, de pensar que realmente con el poder de la información la gente puede cambiar y tomar buenas decisiones o tomar decisiones que le pueden ayudar a su vida. Y lo hemos visto con esto de, últimamente hemos estado haciendo cursos relacionados con alfabetización mediática informacional, que no es un concepto que a mí me guste, pero pues así, ese es el concepto que creó la UNESCO en los 80s. Y hemos hecho este ejercicio de preguntarle a la gente, ¿qué experiencia buena tienes con la prensa o qué experiencia tienes con la prensa? La mayoría son malas experiencias con la prensa, pero las buenas son muy buenas. O sea, el periodismo cuando se usa bien puede ayudar a generar reacciones de solidaridad, por ejemplo, en un sismo, eh, reacciones de empatía, o sea, sí puedes ayudar a cambiar. Y tiene un poder enorme la información, corre rapidísimo y, y, y puedes generar, puedes salvar vidas incluso. O sea, periodismo ayuda, por lo menos la información ayuda. Nosotros tenemos que encargarnos de que la información sea la que ayude a generar esa solidaridad, esa empatía, esos lazos de construcción que te permiten igual organizar a una comunidad que ha tenido, que ha recibido, que ha tenido, por ejemplo, una experiencia de un bombazo en Colombia o alguna cosa así, que ayude a organizar a la sociedad y no que solo la victimice o que criminalice o que esté pensando nada más en las historias de cuántos años de cárcel merecen los malvados, o sea, en estas narrativas que son súper punitivistas, ¿no? Y experiencias hay muchas de que cuando el periodismo se usa para bien, provoca buenos cambios. Sí, bueno, pues se relaciona esta respuesta que nos has dado con la última pregunta respecto a esta idea de que si las y los periodistas tienen que poner distancia de sus reportajes. ¿Tú qué opinas sobre el periodismo militante o el periodismo comprometido? Y un poco reiterando la pregunta anterior, ¿qué tipo de periodismo y de periodistas necesitamos para el siglo XXI y para este estado de cosas en que se encuentra hoy día la humanidad y la sociedad en general? Oh, mira, yo creo que el periodismo tiene que ser militante, solo que tiene que ser militante de causas, no de grupos de poder, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, porque a veces se entiende periodismo militante como yo estoy en algún grupo y entonces hago militancia por ese grupo, ¿no? Pero no es por ese grupo, es por una causa. Y si ese grupo deja de tener esa causa, por los motivos que sea, pues entonces uno no está con ese grupo, está con la causa, ¿no? Con el principio. Y creo que es necesario, ¿no? Creo que además buena parte de lo que he estado estudiando, te digo, esto de el periodismo cívico, que es una corriente de Estados Unidos que promueve el asunto de fortalecer las herramientas críticas de la ciudadanía para que la ciudadanía pueda también exigir un mejor periodismo o mejor información. El periodismo social, que se ocupa de las causas sociales, de las causas, o sea, todo lo que implica poner contexto, que es tan importante. Pronto perdemos el contexto de las historias. Y las historias nunca surgen así espontáneamente. Las historias tienen un antes y a veces es mucho antes, a veces hay 300 años o o sea, 3000 años de patriarcado, ¿no? Atrás de alguna historia que estamos contando en algún lugar. Entonces, esas historias previas, ese contexto previo, o esas historias globales, bueno, no dices, ay, es que México está actuando no sé qué, bien, mal, regular con la pandemia, pero entonces te vas a ver cómo están funcionando el resto de los países y te das cuenta que no todos lo están, o sea, que no es real que uno lo están resolviendo súper bien. Estos contextos
globales o estos contextos históricos nos permiten entender procesos y entender que pues los humanos somos parte de procesos, continuos procesos. Nada se dio, ni la revolución industrial, ni el cambio de la Edad Media a la Ilustración, nada se dio de un día, se marcó y ya cambió. No, todo ocurrió a lo largo de 20, 30, 40, 50, 100 años y estas son las cosas que estamos viviendo. Y esas son las cosas que nos permiten entender y tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que el periodismo, ya para cerrar esta última pregunta, creo que el periodismo es eh, eh, una herramienta fundamental para el funcionamiento de las sociedades, como la docencia, como las básicas, como las que, por eso existe desde siempre, por eso la gente siempre ha intentado contar sus historias, desde las pinturas rupestres hasta todas las crónicas, pues iba la gente con el fin de contar lo que había pasado, ¿no? Porque eso nos permite ir aprendiendo y que tendría que dotarse de muchas otras herramientas, de la filosofía, por supuesto, también de la historia, de la literatura, para poder contar mejor las historias, no solo, digo, a veces una de las críticas que le hago a quienes se dedican mucho solo a la investigación es que nos sueltan datos y datos y datos y datos y datos y no nos cuentan una historia y somos seres que viven historias, ¿no? Somos personas que tienen historias, entonces necesitamos historias dentro de los datos y necesitamos datos que nos permitan entender el contexto de esas historias. En la medida en la que logremos eso y que entendamos que podemos ayudar a construir con esas historias, eh, creo que podemos hacer o entender mucho mejor para qué queremos ser periodistas en este siglo XXI, que ya tiene a las sociedades suficientemente incendiadas, no necesitan que desde el periodismo le echemos más gasolina al fuego. Pues muchísimas gracias a Daniela Pastrana, periodista, por su tiempo y disposición para charlar sobre este tema tan importante para transformar, para construir una comunicación para la paz. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.